Hay momentos en la vida en los que miras lo que estás viviendo y simplemente no lo entiendes. Oras, confías, intentas hacer las cosas bien, y aún así los caminos de Dios parecen no tener sentido. Te preguntas por qué esa puerta se cerró, por qué esa respuesta no llegó, por qué el proceso se alargó más de lo que esperabas, y en medio de esa confusión, el corazón comienza a cansarse, porque no siempre duele lo que ocurre, sino no comprender por qué ocurre. Tal vez hoy estás caminando por un tramo donde todo parece confuso, donde lo que antes era claro, ahora no lo es, donde la fe sigue ahí, pero va acompañada de preguntas silenciosas, y es justamente ahí donde Dios te encuentra. La Escritura nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Observa esto con atención. No dice que primero entenderás, dice que primero confíes. Este mensaje no viene a darte explicaciones rápidas, viene a acompañarte en ese lugar donde no entiendes, pero todavía deseas confiar. Uno de los momentos más difíciles en la vida de fe es cuando descubres que los caminos de Dios no siempre coinciden con los tuyos, porque tú tenías un plan, una idea clara de cómo debían suceder las cosas, un orden lógico, un tiempo razonable, un resultado esperado. Habías orado con sinceridad, habías confiado, habías hecho lo que estaba a tu alcance, y aún así, Dios eligió otro camino. Ahí comienza la tensión interior, no porque hayas dejado de creer, sino porque lo que Dios está haciendo no encaja con lo que tú habías imaginado. Esperabas una puerta abierta y se cerró. Esperabas una respuesta clara y llegó el silencio. Esperabas avanzar y te encontraste detenido. Y es en ese punto donde muchos corazones se confunden, porque nadie nos prepara para este choque espiritual, amar a Dios, confiar en Dios y aún así no entender sus decisiones. La mente humana busca coherencia inmediata. Necesita explicaciones, quiere ver el propósito antes de caminar el proceso. Pero Dios no siempre revela el por qué antes del para qué. La palabra nos recuerda en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo no existe para frustrarnos, existe para ubicarnos. Dios no está diciendo que sus caminos sean confusos, está diciendo que son más altos, y lo que es más alto no siempre se ve completo desde donde tú estás parado. Cuando los caminos de Dios no coinciden con los tuyos, no significa que Él esté equivocado, significa que Él está viendo algo que tú todavía no puedes ver. Pero aceptar eso no es fácil, porque duele soltar la idea de que Dios debería actuar como tú esperas. Muchas veces el conflicto no es con Dios, sino con la expectativa que construimos sobre Él. Esperamos que Dios confirme nuestros planes, cuando en realidad Él quiere transformarlos. Esperamos que Dios nos siga, cuando Él espera que nosotros lo sigamos. Esperamos que Dios se ajuste a nuestro tiempo, cuando Él trabaja desde la eternidad. Y cuando eso no ocurre, el corazón se resiste. Aparecen pensamientos como, si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? Si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué no avanza? Si oré con fe, ¿por qué no se resolvió? Estas preguntas no nacen de rebeldía, nacen del dolor de no entender. La Biblia está llena de personas que caminaron por este mismo conflicto. Abraham recibió una promesa, pero pasó años sin verla cumplida. José tuvo sueños de grandeza, pero primero atravesó traición y cárcel. David fue ungido como rey, pero vivió escondido en cuevas. Job era íntegro, y aún así perdió casi todo. Ninguno de ellos entendió el camino mientras lo estaba caminando, pero todos tuvieron algo en común. Decidieron confiar aun cuando los caminos de Dios no coincidían con los suyos. Cuando Dios elige un camino diferente al tuyo, muchas veces está protegiéndote de algo que todavía no sabes, o está preparándote para algo que aún no podrías sostener. Hay caminos que parecen correctos a los ojos humanos, pero que no llevan a la vida. Y hay desvíos que parecen retrocesos, pero en realidad son redirecciones llenas de misericordia. Proverbios capítulo 16, versículo 9,
Lo expresa así: el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Observa el equilibrio. Tú puedes planear, pensar, desear, pero Dios dirige. Eso no invalida tus planes, los coloca bajo su sabiduría. El problema surge cuando tu paz depende de que Dios haga exactamente lo que tú habías planeado. Porque entonces, cuando Él elige otro camino, la fe se sacude. Confiar en Dios cuando sus caminos no coinciden con los tuyos implica renunciar a la ilusión del control. Implica aceptar que no siempre entenderás el proceso, pero puedes confiar en el carácter de aquel que dirige el proceso. Dios no improvisa con tu vida, no toma decisiones al azar, no cambia de rumbo sin propósito. Aunque ahora no lo comprendas, cada paso que Él permite está alineado con un bien mayor. A veces Dios cambia el camino porque el que tú habías elegido te llevaría a un lugar para el que aún no estabas listo, o porque te alejaría de lo que realmente necesitas. Y aunque ahora te cueste verlo, un día mirarás atrás y entenderás por qué ese camino no era el correcto. Mientras tanto, Dios no te pide que entiendas todo, te pide que camines con Él, que no te sueltes en medio de la confusión, que no abandones la fe solo porque el mapa no coincide con tus expectativas. Cuando los caminos de Dios no coinciden con los tuyos, la fe madura, porque deja de depender de resultados visibles y aprende a descansar en la fidelidad de Dios. Tal vez hoy estás en ese punto exacto, haciendo preguntas sin respuesta, tratando de comprender un giro inesperado, aprendiendo a caminar por un terreno que no elegiste. Si es así, déjame decirte algo con claridad. Dios no te sacó de tu camino para perderte, te redirigió para guardarte, para formarte, para llevarte más lejos de lo que tú habías imaginado. Aunque hoy no coincidan los caminos, sigues estando en sus manos, y esas manos nunca se equivocan. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero espiritualmente muy poderoso. Si este mensaje está tocando tu corazón, si hoy te das cuenta de que no entiendes lo que Dios está haciendo, pero aún así deseas confiar, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, aunque no entienda tus caminos, decido confiar en ti. Y si lo deseas, puedes escribir también aquello que hoy te confunde, esa situación sin respuesta, esa espera que se ha alargado, ese silencio que te pesa. Aquí somos una comunidad de fe que camina y ora junta, y cada palabra compartida es una carga que empieza a ser sostenida por Dios. Ahora sí, sigamos avanzando juntos. Existe algo profundamente humano en nosotros, la necesidad de entenderlo todo. Queremos saber por qué pasa lo que pasa. Necesitamos explicaciones claras. Buscamos sentido inmediato a lo que vivimos. Queremos causas, razones, respuestas. No nos basta con saber qué está ocurriendo. Queremos saber por qué y sobre todo para qué. Esta necesidad no es mala en sí misma. Dios nos creó con mente, con razón, con capacidad de análisis. El problema surge cuando esa necesidad de entender se convierte en una exigencia que condiciona nuestra fe. Porque cuando no entendemos nos inquietamos. Cuando no hay respuestas, la mente se acelera. Cuando el camino no es claro, el corazón se llena de ansiedad. Y sin darnos cuenta, empezamos a creer que si no entendemos, no podemos avanzar. La mente humana quiere control, y entender da una sensación de control. Nos hace sentir seguros, nos hace sentir preparados, nos hace sentir que tenemos dominio sobre lo que viene. Pero la fe no siempre camina de la mano del entendimiento. Muchas veces camina delante de él. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Observa con atención. No dice entiende todo, dice confía. No dice apóyate en lo que comprendes, dice no te apoyes en tu propia prudencia. Esto no es un llamado a apagar la mente, sino a reconocer sus límites. La mente humana es poderosa, pero no fue diseñada para cargar con el peso de la eternidad. No fue creada para anticipar todos los escenarios posibles. No fue diseñada para resolver el futuro. Cuando intentas entenderlo todo antes de confiar, la fe se vuelve frágil. Porque cualquier cosa que no encaje en tu lógica comienza a generar duda. Muchas personas no luchan con la fe en Dios,
luchan con la necesidad de entender antes de creer. Dicen creer, pero internamente piensan, creeré cuando tenga claridad, confiaré cuando todo tenga sentido, descansaré cuando entienda por qué. Y así la mente se convierte en un juez permanente de la obra de Dios. Cuando Dios explica, descansamos. Cuando Dios calla, nos desesperamos. Pero hay algo que necesitas comprender. Dios no siempre explica sus caminos porque si lo hiciera, la fe dejaría de ser fe. La fe nace justamente cuando el entendimiento no alcanza. Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo expresa con claridad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice de lo que se entiende, dice de lo que no se ve. Ver y entender dan seguridad temporal, confiar da descanso profundo. La necesidad obsesiva de entenderlo todo termina agotando el alma, porque la mente empieza a girar en círculos, repitiendo preguntas, analizando escenarios, buscando conexiones que no aparecen. Y cuanto más intentas entender, más lejos parece estar la paz. La ansiedad muchas veces no nace del problema en sí, sino de la lucha constante por encontrarle una explicación inmediata. Hay situaciones que no se explican en el momento. Hay procesos que solo cobran sentido con el tiempo. Hay caminos que solo se entienden cuando miras hacia atrás. Pero mientras estás dentro del proceso, Dios no te pide que lo entiendas, te pide que confíes. Jesús mismo confrontó esta necesidad humana de entenderlo todo. Muchas veces habló en parábolas, no porque quisiera confundir, sino porque el corazón necesita ser preparado antes que la mente. Los discípulos no entendieron muchas cosas al principio. No entendieron la cruz, no entendieron el silencio del sábado, no entendieron la espera. Pero después todo cobró sentido. Si Dios les hubiera explicado todo desde el inicio, no habrían aprendido a depender de Él. La necesidad de entenderlo todo también nace del miedo. Miedo a equivocarte, miedo a perder el control, miedo a sufrir sin razón, miedo a caminar sin garantías. Pero la fe no elimina el riesgo, elimina la soledad en medio del riesgo. Confiar en Dios no significa que no te importe lo que sucede. Significa que eliges descansar aunque no tengas todas las respuestas. Hay una diferencia profunda entre buscar entendimiento y exigir entendimiento. Buscar es humilde, exigir es controlador. Buscar dice, Señor, ayúdame a comprender cuando sea el tiempo. Exigir dice, si no entiendo, no confío. Y Dios no se somete a nuestras exigencias, pero sí honra los corazones que confían. Isaías capítulo 40, versículo 13, dice: ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? Este versículo no busca humillarte, busca liberarte. Liberarte de la carga de tener que entenderlo todo. Liberarte del peso de creer que debes tener todas las respuestas. Liberarte de la ansiedad de querer controlar lo que solo Dios puede dirigir. Hay una paz profunda que solo aparece cuando aceptas que no necesitas entenderlo todo para estar bien. Cuando sueltas la exigencia de comprensión, la fe respira, el corazón se alivia, la mente se aquieta, porque ya no estás luchando contra el misterio, estás descansando en la fidelidad de Dios. Tal vez hoy tu mente está cansada de tanto intentar entender, de analizar lo que pasó, de anticipar lo que podría pasar, de buscar sentido donde todavía no lo hay. Si es así, Dios no te está pidiendo que entiendas más, te está invitando a confiar mejor, a caminar sin ver todo el mapa, a avanzar sin tener cada detalle resuelto, a descansar en su carácter cuando sus caminos no tienen sentido. La fe madura no es la que entiende todo, sino la que confía incluso cuando no entiende. Y esa fe no te debilita, te sostiene, porque cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo, le das espacio a Dios para hacer lo que solo Él puede hacer: guiarte, guardarte, formarte y llevarte más lejos de lo que tu mente podría imaginar. No necesitas todas las respuestas hoy, necesitas a Dios hoy, y eso es suficiente. Ten presente esto: el silencio de Dios no significa ausencia. Uno de los momentos más difíciles en la vida espiritual es cuando Dios guarda silencio, no porque hayas dejado de orar, no porque hayas dejado de orar, no porque te hayas alejado, sino porque aún estando cerca de Dios, no escuchas respuesta. Ese silencio inquieta, confunde, duele.
porque estamos acostumbrados a asociar la presencia de Dios con palabras claras, con señales visibles, con respuestas inmediatas. Y cuando eso no ocurre, la mente comienza a llenarse de preguntas. ¿Habré hecho algo mal? ¿Por qué Dios no responde? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Por qué otros avanzan y yo sigo esperando? Pero necesitas escuchar esto con claridad. El silencio de Dios no significa su ausencia. Muchas veces, el silencio es el lenguaje del proceso. Es la forma en que Dios trabaja cuando lo que está haciendo no se puede explicar con palabras. La Biblia está llena de momentos en los que Dios guardó silencio mientras obraba de manera profunda. Hubo años de silencio entre una promesa y su cumplimiento. Hubo silencios antes de grandes manifestaciones. Hubo silencios que parecían abandono, pero que eran preparación. Cuando Dios calla, no es porque se haya ido, es porque está trabajando en un nivel que no puedes percibir todavía. Isaías capítulo 30, versículo 15, lo expresa así: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Observa esto, la fortaleza no viene del ruido, viene de la quietud. La salvación no se manifiesta en la prisa, sino en el descanso. El problema es que el silencio confronta nuestra ansiedad, nos obliga a soltar el control, nos enfrenta con nuestra necesidad de respuestas. En el silencio ya no puedes apoyarte en palabras externas, tienes que apoyarte en el carácter de Dios, y eso es incómodo, porque confiar sin escuchar requiere una fe más profunda. Muchas personas confían mientras Dios habla, pero pocas confían cuando Dios calla. Sin embargo, es en el silencio donde la fe se purifica, donde deja de depender de emociones, donde aprende a sostenerse solo en quién es Dios. El silencio de Dios no es castigo, no es rechazo, no es indiferencia, es una pausa santa, un espacio donde Dios trabaja sin interrupciones. Piensa en esto, cuando un arquitecto diseña una estructura compleja, hay etapas que no se ven desde afuera. Planos, cálculos, ajustes internos. Desde fuera parece que no pasa nada, pero por dentro todo está siendo preparado. Dios hace lo mismo contigo. Antes de mostrarte el resultado, trabaja en lo invisible. Antes de cambiar la circunstancia, cambia al corazón que la va a sostener. Por eso muchas veces, cuando más silencio hay, más profundo es el trabajo. Salmo capítulo 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice haced, dice estad. No dice entended, dice conoced. Hay cosas que no se conocen con explicaciones, se conocen con permanencia. El silencio te enseña a permanecer, a no huir, a no rendirte, a no buscar sustitutos espirituales. Cuando Dios calla, te está invitando a confiar sin condiciones, y eso duele, porque el corazón quiere garantías, quiere señales, quiere certezas. Pero la fe verdadera no se apoya en garantías visibles, se apoya en la fidelidad de Dios. Muchos personajes bíblicos atravesaron largos silencios. David fue ungido como rey y luego vivió años escondido. José soñó con grandeza y terminó en prisión. Job clamó y no recibió respuesta inmediata. En ninguno de esos casos, el silencio significó abandono, significó proceso. El silencio de Dios también revela en qué estás apoyando tu fe. Cuando todo avanza, es fácil decir que confías, pero cuando todo se detiene sale a la luz si tu confianza estaba en Dios o en los resultados. El silencio quita apoyos falsos, desnuda expectativas, purifica intenciones, y aunque eso incomoda, es profundamente sanador. Porque Dios no quiere una fe que solo funcione cuando hay respuestas. Quiere una fe que permanezca aún cuando no las hay. Salmo capítulo 13 comienza con una pregunta honesta. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Dios no se ofende por esas preguntas, las registra, las honra, las atraviesa con su fidelidad. El silencio no significa que Dios no escuche, significa que está escuchando de una forma más profunda de lo que imaginas. Muchas veces, Dios guarda silencio porque te está enseñando a escuchar de otra manera, no desde la prisa, no desde la exigencia, sino desde la confianza. Cuando el ruido desaparece, el corazón se vuelve más sensible, más atento, más consciente. Hay personas que descubren la voz de Dios no cuando todo se mueve, sino cuando todo se detiene.
El silencio es incómodo, pero es fértil. Allí se siembra la fe que no depende de emociones. Allí se fortalece la confianza que no necesita pruebas constantes. Allí se forma el carácter que sostiene lo que viene. Si hoy estás viviendo un silencio de Dios, no asumas ausencia, no asumas rechazo, no asumas abandono. Asume proceso. Dios no está lejos, está cerca, trabajando en lo profundo, ordenando lo invisible, preparando lo que todavía no puedes recibir. Tal vez hoy no escuchas su voz como antes, tal vez no sientes claridad, tal vez todo parece quieto, pero la quietud no es vacío, es preparación. Y cuando el silencio termine, cuando el tiempo se cumpla, entenderás que Dios nunca se fue. Estuvo contigo todo el tiempo, incluso cuando no lo escuchaste. Porque el silencio de Dios no es su ausencia, es la señal de que el cielo está trabajando en tu favor. ¿Qué sucede cuando confías, aunque no veas nada? Confiar cuando todo va bien es sencillo. Confiar cuando las respuestas llegan rápido también. Pero confiar cuando no ves nada, eso es otra cosa. Ahí es donde la fe deja de ser un concepto bonito y se convierte en una decisión profunda del corazón. Porque hay momentos en los que miras tu vida y no hay señales claras, no hay avances visibles, no hay puertas abiertas, no hay explicaciones, solo hay espera, silencio y una sensación interna de caminar a ciegas. Y en esos momentos, la pregunta no es si Dios puede obrar, sino si tú estás dispuesto a confiar sin ver. La Biblia nos recuerda en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Este versículo no es poético, es confrontador, porque la mayoría de nosotros preferiría caminar por vista, por señales claras, por resultados visibles, por certezas inmediatas. Pero la fe verdadera no se apoya en lo que ves, sino en quien guía tus pasos. Confiar cuando no ves nada significa avanzar aun cuando la mente no entiende. Significa seguir creyendo aunque las circunstancias no confirmen lo que esperas. Significa descansar cuando todo dentro de ti quiere correr. Y eso no es debilidad, es una de las expresiones más maduras de la fe. Porque confiar sin ver implica soltar el control. La necesidad de ver resultados inmediatos muchas veces nace del miedo. Miedo a equivocarte, miedo a perder tiempo, miedo a sufrir en vano. Pero la fe no elimina el riesgo. Lo que elimina es la soledad en medio del riesgo. Cuando confías en Dios, no estás garantizando que todo será fácil. Estás aceptando que no caminarás solo. Hebreos capítulo 11 está lleno de personas que confiaron sin ver nada. No vieron el final, no tuvieron garantías, no entendieron el proceso completo, pero caminaron. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés obedeció antes de ver el mar abrirse. El pueblo avanzó antes de ver caer los muros. Ninguno de ellos vio primero, confiaron primero, y esa confianza abrió caminos que no existían antes. Confiar sin ver no significa negar la realidad, significa no permitir que la realidad sea la única voz que gobierne tu corazón, porque lo visible no siempre revela lo verdadero, y lo invisible no siempre significa ausencia de obra. Hay procesos que solo están vivos bajo la superficie, como una semilla enterrada. Desde afuera parece que no ocurre nada, pero debajo la vida está trabajando. La fe funciona igual. Mientras tú no ves nada, Dios está formando raíces profundas, fuertes, necesarias. Porque si Dios te mostrara el fruto demasiado pronto, tal vez no soportarías el peso de lo que viene. Confiar cuando no ves nada también implica luchar contra los pensamientos repetitivos. La mente comienza a decir, ¿y si no pasa nada? ¿Y si esto no cambia? ¿Y si Dios no responde? Pero la fe responde distinto. Aunque no vea, Dios sigue siendo fiel. Aunque no entienda, Dios sigue obrando. Aunque no sienta, Dios sigue conmigo. Esa conversación interna es clave. Porque lo que te dices a ti mismo en los momentos de silencio define cómo atraviesas el proceso. Isaías capítulo 40, versículo 31, declara, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observa algo importante. La renovación no viene cuando ves resultados, viene cuando esperas. Esperar no es pasividad, es confianza activa. Es seguir haciendo lo correcto aunque no veas frutos inmediatos. Es seguir orando aunque no sientas emoción.
es seguir creyendo aunque la respuesta no llegue aún. Confiar sin ver es un acto diario. No ocurre una sola vez. Se decide cada mañana, cada pensamiento, cada paso. Hay días en los que confiar se siente natural, y hay días en los que confiar es una lucha interna. Pero incluso esa lucha es una señal de fe viva, porque solo lucha quien aún cree. Cuando confías aunque no ves nada, Dios trabaja en tu interior. Te enseña paciencia, te enseña dependencia, te enseña a descansar sin controlar. Y esas lecciones no se aprenden cuando todo fluye, se aprenden cuando todo parece detenido. Muchos quieren la bendición del resultado sin atravesar la formación del proceso. Pero Dios no solo quiere darte algo, quiere prepararte para sostenerlo. Por eso a veces, antes de cambiar la situación, cambia tu manera de confiar. Porque una fe que depende de lo visible se rompe cuando lo visible falla. Pero una fe que descansa en Dios permanece aún cuando todo tiembla. Salmo capítulo 37, versículo 5 dice: Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. No dice cómo, no dice cuándo, dice hará. Confiar es soltar el cómo y descansar en el hará. Tal vez hoy estás en un punto donde no ves avances, no ves señales, no ves cambios, y eso te cansa. Pero déjame decirte algo con claridad: no ver no significa que Dios no esté obrando. Muchas de las obras más profundas de Dios ocurren en silencio, en lo que no genera aplausos ni resultados inmediatos, y cuando menos lo esperas, todo comienza a alinearse, no porque forzaste el proceso, sino porque confiaste en medio de él. Confiar aunque no veas nada, es decir, Dios, no entiendo este tramo, pero no voy a soltar tu mano. Es seguir caminando cuando la lógica te dice que te detengas. Es descansar cuando la ansiedad quiere gobernar. Y esa confianza no pasa desapercibida delante de Dios. Dios honra la fe, que permanece sin evidencias, porque esa fe no depende de circunstancias, depende de relación. Tal vez hoy no veas nada cambiar, pero si sigues confiando, algo ya está cambiando. Tú, tu manera de creer, tu manera de esperar, tu manera de descansar. Y cuando llegue el tiempo correcto, cuando Dios considere que estás listo, lo que hoy no ves se manifestará. No porque insististe, no porque controlaste, sino porque confiaste. Sigue confiando, aunque no veas nada. Dios sigue obrando. Ahora veremos algunos ejemplos bíblicos de confianza sin respuestas. Cuando hablamos de confiar en Dios sin respuestas, no estamos hablando de una teoría espiritual ni de una idea bonita para momentos tranquilos. Estamos hablando de una experiencia real que ha marcado la vida de muchos hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia bíblica. La Biblia no esconde los momentos de confusión, no edulcora los procesos, no presenta una fe sin lucha. Al contrario, nos muestra una y otra vez personas que confiaron en Dios sin entender lo que estaba ocurriendo, y eso es profundamente consolador, porque nos recuerda que no somos los primeros en caminar sin respuestas. Abraham es uno de los ejemplos más claros de confiar sin respuestas. Dios le habló, le hizo una promesa, pero no le dio un mapa completo. Le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, de lo que conocía, sin decirle exactamente a dónde iba. Abraham no tenía garantías, no tenía detalles, no tenía seguridad humana, solo tenía una palabra, y aún así caminó. Hebreos capítulo 11 nos recuerda que Abraham salió sin saber a dónde iba. No salió porque entendía el plan, salió porque confió en el Dios que le habló. Durante años, Abraham vivió con una promesa que no se cumplía. Esperó un hijo cuando todo parecía imposible. Vio pasar el tiempo, sintió el peso de la espera. No hubo respuestas inmediatas, no hubo explicaciones claras, pero Abraham aprendió algo profundo. La promesa no depende de la rapidez, depende de la fidelidad de Dios. Su fe fue probada no en el momento del llamado, sino en los años de silencio posteriores, y aún sin respuestas, Abraham confió. José recibió sueños de parte de Dios cuando era joven, sueños de exaltación, de propósito, de futuro. Pero esos sueños no vinieron acompañados de instrucciones claras. En lugar de avanzar, José fue traicionado por sus hermanos, vendido, olvidado, encerrado injustamente. Durante años nada de lo que vivía coincidía con lo que Dios le había mostrado. ¿Dónde estaban las respuestas? ¿Dónde estaba el cumplimiento?
¿Dónde estaba Dios en medio de la cárcel? La Biblia no registra una explicación divina inmediata. No hay una voz del cielo diciendo, esto es parte del plan. José tuvo que confiar sin entender, tuvo que permanecer fiel sin ver resultados, y aún así, Dios estaba obrando en lo invisible. Cada injusticia formó carácter, cada espera desarrolló paciencia, cada silencio preparó el corazón. Cuando el tiempo se cumplió, todo cobró sentido. Pero mientras estuvo en el proceso, José confió sin respuestas. Job es quizás uno de los ejemplos más dolorosos de confianza sin respuestas. Era íntegro, era temeroso de Dios, vivía correctamente, y aún así, perdió casi todo: sus bienes, sus hijos, su salud, su estabilidad. Job clamó, preguntó, cuestionó, y durante gran parte del libro, Dios guarda silencio. No hay explicación inmediata, no hay consuelo rápido, no hay respuesta clara. Job confía en medio del dolor más profundo. Sus amigos intentaron darle respuestas humanas, pero ninguna calmó su corazón, porque hay dolores que no se sanan con explicaciones. Job aprendió a confiar, no porque entendiera, sino porque decidió no soltar a Dios aunque todo se derrumbara. Y cuando Dios finalmente habló, no explicó el por qué, reveló quién era Él. Y eso fue suficiente. David fue ungido como rey cuando era joven. La promesa era clara, el llamado era real, pero el cumplimiento tardó años. En lugar de trono hubo persecución, cuevas, soledad, huida constante. David tuvo múltiples oportunidades de adelantarse al plan de Dios, de tomar el control, de forzar el resultado, pero decidió confiar. Muchas de sus oraciones no recibieron respuestas inmediatas. Muchos de sus salmos nacieron desde la angustia y la confusión. Y aún así, David permaneció. Aprendió a confiar, no solo cuando cantaba victoria, sino cuando huía por su vida. La espera no fue castigo, fue preparación. Moisés fue llamado por Dios para liberar a un pueblo, pero cuando obedeció, no fue bien recibido. El faraón endureció su corazón, el pueblo se quejó, la presión aumentó. Moisés clamó, preguntó, se sintió incapaz, no entendía por qué obedecer, había empeorado la situación. Pero Dios no cambió el llamado, cambió el proceso. Moisés aprendió a confiar cuando el camino no se aclaraba, cuando la respuesta no era inmediata, cuando el liderazgo pesaba. El ejemplo más profundo de confianza sin respuestas lo encontramos en Jesús. En Getsemaní, Jesús oró con intensidad, expresó su angustia, pidió si era posible que pasara de él esa copa. Y no hubo respuesta inmediata. No hubo un ángel diciendo que el plan cambiaría. Hubo silencio, y aún así Jesús confió, no porque no doliera, no porque fuera fácil, sino porque confió en la voluntad del Padre más que en su propio entendimiento. Ese momento nos muestra que confiar sin respuestas no significa ausencia de dolor, significa obediencia en medio del dolor. Pero, ¿qué tenían todos ellos en común? Abraham, José, Job, David, Moisés, Jesús, todos confiaron sin respuestas. Todos caminaron procesos que no entendieron en el momento. Todos tuvieron preguntas, todos atravesaron silencios, todos sintieron el peso de la espera, pero ninguno fue abandonado. Dios no les explicó todo, pero los sostuvo en todo, y eso es clave para ti hoy. Si estás confiando sin respuestas, no estás fuera del plan, estás dentro del proceso. La Biblia no promete que siempre entenderás, promete que Dios estará contigo, y eso, aunque no siempre lo parezca, es suficiente, porque los caminos de Dios no siempre tienen sentido al inicio, pero siempre conducen a un propósito mayor. Sigue confiando, no estás solo, otros caminaron antes que tú, y Dios fue fiel con ellos, también lo será contigo. Pero ¿qué es lo que Dios está formando en ti mientras no entiendes? Cuando no entiendes lo que estás viviendo, cuando el camino se vuelve confuso y las respuestas no llegan, es fácil pensar que no está pasando nada. Pero la verdad es otra. Mientras no entiendes, Dios está formando algo en ti. Dios no desperdicia los procesos, no permite temporadas vacías, no deja pasar el tiempo sin propósito. Aun cuando tú no comprendes el por qué, Él está trabajando con precisión. Lo primero que Dios forma en ti, cuando no entiendes, es paciencia.
no la paciencia superficial que solo aguanta por obligación, sino la paciencia profunda que aprende a permanecer sin huir. La paciencia no nace cuando todo fluye, nace cuando el avance se detiene, cuando el resultado tarda, cuando la espera se alarga. La Escritura lo expresa con claridad en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Observa esto, la paciencia tiene una obra, y esa obra necesita tiempo. Mientras no entiendes, Dios está fortaleciendo tu capacidad de esperar sin romperte por dentro. En segundo lugar, Dios forma carácter. El carácter no se forma en los aplausos, se forma en la presión, no se desarrolla en la comodidad, sino en la dificultad. Cuando no entiendes, sale a la luz quién eres de verdad, tus reacciones, tus pensamientos, tus respuestas internas, y ahí Dios comienza a moldear. Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5 nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Observa el proceso: tribulación, paciencia, carácter y esperanza. La esperanza sólida no nace de entenderlo todo, nace de haber sido probado y haber descubierto que Dios fue fiel. Mientras no entiendes, Dios está quitando de ti lo que no soportaría lo que viene: orgullo, autosuficiencia, confianza excesiva en tus propias fuerzas, porque hay bendiciones que solo pueden sostenerse con un carácter formado. También mientras no entiendes, Dios forma humildad. La humildad no es debilidad, es claridad, es reconocer que no lo sabes todo, que no lo controlas todo, que necesitas a Dios más de lo que pensabas. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 lo expresa así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. La prueba no es para que Dios sepa quién eres, es para que tú lo descubras. Mientras no entiendes, Dios te está mostrando dónde realmente estaba apoyada tu fe. Si estaba en resultados, si estaba en estabilidad, si estaba en control, y al mostrarlo te está invitando a apoyarte solo en Él. Otra cosa que Dios forma mientras no entiendes es dependencia. Dependencia sana, no dependencia de personas, no dependencia de circunstancias, dependencia de su presencia. Cuando todo tiene sentido, es fácil avanzar sin consultar a Dios, pero cuando nada encaja, aprendes a buscarlo de verdad. Aprendes a orar sin fórmulas, a acercarte sin exigencias, a descansar sin garantías. Salmo capítulo 66, versículo 10, dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se refina la plata. Refinar implica fuego, implica tiempo, implica paciencia, pero el resultado es pureza. Mientras no entiendes, Dios está refinando tu fe, quitando lo superficial, eliminando lo que depende de emociones, fortaleciendo lo que permanece aun cuando no sientes nada. También Dios forma madurez espiritual. La fe madura no es la que nunca duda, sino la que sigue creyendo aún con dudas. La fe inmadura necesita respuestas constantes. La fe madura aprende a descansar aunque no las tenga. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Mientras no entiendes, Dios está fortaleciendo una fe que no se derrumba con cualquier sacudida. Una fe que no depende de sentir, sino de confiar. Una fe que no se sostiene por explicaciones, sino por relación. Otra obra silenciosa que Dios hace mientras no entiendes es ordenar tus prioridades. En los momentos de claridad, muchas cosas compiten por tu atención, pero en la confusión, lo superficial pierde fuerza. Empiezas a distinguir qué es esencial y qué no lo es, qué vale la pena, qué puede esperar, qué necesitas soltar. Salmo capítulo 119, versículo 71, declara: bueno me es haber sido afligido, para que aprenda tus estatutos. No dice que fue agradable, dice que fue bueno, porque trajo aprendizaje. Mientras no entiendes, Dios está alineando tu corazón con lo que realmente importa.
También está formando sensibilidad espiritual. Cuando todo va rápido, no escuchas con atención, pero cuando el ritmo baja, el oído del corazón se afina. Empiezas a percibir detalles, direcciones sutiles, advertencias internas. Dios no siempre grita, muchas veces susurra, y el susurro solo se oye cuando hay silencio. Mientras no entiendes, Dios te está enseñando a escuchar de otra manera, no desde la prisa, no desde la exigencia, sino desde la quietud. Finalmente, mientras no entiendes, Dios está formando esperanza verdadera. No la esperanza ingenua que espera que todo salga bien rápido, sino la esperanza firme que confía aún cuando el proceso se alarga. La esperanza que no depende de resultados inmediatos, sino del carácter de Dios. Una esperanza que no se apaga porque no está conectada a circunstancias, sino a promesas. Tal vez hoy no entiendes lo que estás viviendo. Tal vez te preguntas por qué este proceso es así. Tal vez sientes que todo sería más fácil si Dios te explicara un poco más. Pero mientras no entiendes, Dios está formando algo profundo en ti. Algo que no se ve de inmediato, pero que será esencial para lo que viene. No estás perdiendo el tiempo, no estás retrocediendo, no estás fuera del plan, estás siendo formado. Y cuando mires atrás, cuando el proceso haya cumplido su propósito, entenderás que lo que hoy no comprendes fue el taller donde Dios preparó tu corazón para sostener lo que un día llegará. Aunque ahora no entiendas, confía. Dios sabe exactamente lo que está haciendo en ti. Recuerda esto, confiar no es rendirse, es permanecer. Muchas personas confunden confiar con rendirse. Piensan que confiar en Dios es dejar de sentir, de pensar, de luchar por dentro. Pero confiar no es apagar el corazón. Confiar no es resignarse. Confiar no es decir ya no importa. Confiar es permanecer cuando todo dentro de ti quiere huir. Rendirse es abandonar. Confiar es quedarse. Rendirse es soltar la fe. Confiar es sostenerla, aunque tiemble en tus manos. Hay momentos en los que la vida te empuja a pensar que rendirte sería más fácil. Dejar de esperar, dejar de creer, dejar de confiar en que Dios está obrando. Pero la fe verdadera no se mide por la ausencia de cansancio, sino por la decisión de permanecer aún estando cansado. Permanecer cuando no hay respuestas, permanecer cuando el proceso se alarga, permanecer cuando el corazón duele y la mente no entiende. Eso no es debilidad, eso es una fe profunda. Jesús mismo habló de esta permanencia cuando dijo en Juan capítulo 15, versículo 4, «Permaneced en mí y yo en vosotros». No dijo entended todo, no dijo sientan siempre paz, dijo permanezcan. Permanecer implica decisión, implica constancia, implica no huir cuando la emoción se agota. Hay días en los que confiar es un acto consciente, casi silencioso, que nadie aplaude. Son esos días en los que sigues orando aunque no sientas nada, en los que sigues creyendo aunque las dudas golpeen, en los que sigues caminando aunque no veas el final. Eso es permanecer. Muchas personas abandonan procesos espirituales no porque dejaron de creer en Dios, sino porque se cansaron de esperar. Y Dios entiende ese cansancio, no lo juzga, no lo minimiza, pero sí invita a algo más profundo, a permanecer aún con el cansancio. El Salmo capítulo 37, versículo 7 dice, «Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él con paciencia». Esperar no es pasividad, es resistencia interior, es decidir no reaccionar desde la desesperación, es elegir no tomar atajos que alivian momentáneamente, pero dañan a largo plazo. Confiar no es rendirse, porque rendirse te desconecta del proceso, pero confiar te mantiene dentro de él. Hay personas que se rinden emocionalmente, aunque sigan caminando físicamente. Siguen adelante pero con el corazón cerrado, sin esperanza, sin expectativa. Eso no es confianza, eso es supervivencia. La confianza verdadera permite sentir el dolor, sin dejar que el dolor gobierne. Permite reconocer el cansancio, sin dejar que el cansancio decida. Permanecer es decir, esto duele, pero no me voy. Esto no lo entiendo, pero no suelto a Dios. Esto me cansa, pero sigo aquí. Eso requiere una fe madura, porque la fe madura no necesita garantías constantes, necesita convicción. Hebreos capítulo 10, versículo 36.
Dice porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Observa el orden. Voluntad, paciencia, promesa. No promesa inmediata, no explicación inmediata, paciencia. Permanecer no siempre cambia la circunstancia rápido, pero siempre te cambia a ti. Te hace más fuerte, más consciente, más dependiente de Dios. Te enseña a descansar sin controlar. Y eso es clave, porque muchas veces lo que llamamos fe es solo control disfrazado. Queremos confiar, pero solo si sabemos cómo terminará. Queremos creer, pero solo si el riesgo es mínimo. Pero la fe verdadera no elimina el riesgo, lo abraza con Dios. Permanecer también implica aceptar que hay temporadas donde no sentirás lo mismo que antes. La emoción no siempre acompaña a la fe. Y eso está bien. La fe no depende de emociones estables, depende de una relación estable. Hay días en los que orar es un acto de obediencia. Ambos son válidos. Permanecer es seguir acercándote a Dios no por lo que sientes, sino por quién es Él. Y Dios honra esa permanencia silenciosa. Jesús no alabó al que sintió más, alabó al que perseveró. La permanencia es la fe que sigue viva, cuando la emoción se ha ido. También es importante entender esto. Permanecer no significa quedarse inmóvil, significa seguir haciendo lo correcto, aunque el resultado no sea inmediato. Seguir amando, seguir perdonando, seguir obedeciendo, seguir confiando, aunque no veas frutos, porque muchos frutos espirituales maduran en silencio. Hay raíces que se fortalecen bajo tierra, antes de que el árbol crezca. Si el árbol intentara crecer demasiado rápido, sin raíces profundas, se caería con la primera tormenta. Dios prefiere profundizarte antes que apresurarte. Por eso a veces el proceso se alarga, no porque Dios se haya detenido, sino porque está fortaleciendo lo que no se ve. Permanecer también implica no tomar decisiones definitivas en momentos de cansancio extremo. Hay decisiones que parecen lógicas cuando estás agotado, pero que no nacen de la fe, sino del desgaste. Dios no te pide decisiones perfectas, te pide un corazón que no huya. En Isaías capítulo 41, versículo 10 dice, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios». No dice, «No te canses», dice, «No desmayes». Cansarte es humano, desmayar es rendirte, y Dios te sostiene para que no te desmayes. Tal vez hoy estás cansado, tal vez estás confundido, tal vez sientes que confiar te cuesta más que antes. Eso no te descalifica, eso te humaniza. Lo importante no es cómo te sientes hoy, es que decidas permanecer, porque permanecer es fe en acción. Aunque no entiendas, aunque no veas, aunque no sientas, Dios no abandona a los que permanecen. Dios sostiene, Dios fortalece, Dios cumple. Confiar no es rendirse, es permanecer, y mientras permanezcas Dios seguirá obrando. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero invitarte a bajar el ritmo, no a pensar más, no a analizar más, solo a detenerte un momento. Respira profundo, permite que tu mente se aquiete, deja que tu corazón se abra sin defensas. Hasta aquí hemos hablado de confiar, de permanecer, de seguir creyendo aun cuando no entiendes. Pero ahora no se trata de escuchar más palabras, sino de presentarte delante de Dios tal como estás, sin explicaciones, sin respuestas, sin máscaras. Este es el momento de soltar lo que pesa y permitir que Dios tome el lugar que le corresponde. Vamos a entrar juntos en oración. Señor, aquí estoy delante de ti, tal como soy, sin respuestas claras, sin caminos definidos, sin entender del todo lo que estoy viviendo. Hoy no vengo a explicarte nada, porque tú ya lo sabes. No vengo a justificar mis dudas, ni a esconder mis miedos. Vengo con el corazón abierto, con la mente cansada, con el alma que necesita descanso. Señor, no entiendo este proceso. No entiendo por qué algunas cosas tardan tanto. No entiendo por qué he orado y todavía no veo cambios. No entiendo por qué el camino se volvió confuso cuando yo solo quería hacerlo bien. Pero aún así, hoy decido confiar. Confío cuando no veo, confío cuando no siento, confío cuando el silencio pesa y las respuestas no llegan. Porque aunque no entienda tus caminos, sí conozco tu carácter, sé que eres fiel, sé que eres bueno,
Sé que no improvisas con mi vida, sé que nada de lo que vivo es accidental cuando está en tus manos. Señor, hoy suelto la necesidad de controlarlo todo. Suelto la urgencia de tener explicaciones inmediatas. Suelto la ansiedad que nace de querer entender antes de creer. Reconozco que mi mente tiene límites, pero tu sabiduría no los tiene. Reconozco que mi visión es corta, pero tú ves el principio y el final al mismo tiempo. Por eso hoy te digo con humildad, no entiendo, pero confío. Confío en que estás obrando aunque no lo vea. Confío en que estás ordenando lo invisible, aunque yo solo perciba caos. Confío en que estás formando algo en mí que será necesario para lo que viene. Señor, guarda mi corazón cuando los pensamientos se aceleren. Guarda mi mente cuando las dudas intenten gobernar. Guarda mi fe cuando el cansancio quiera apagarla. Enséñame a permanecer, a no huir del proceso, a no rendirme en medio del silencio, a descansar sin entenderlo todo. Hoy pongo en tus manos lo que no puedo resolver, lo que no puedo cambiar, lo que no puedo controlar. Tomo la decisión de confiar, no porque todo esté claro, sino porque tú estás conmigo. Y aunque hoy no vea el final del camino, sé que tú ya estás allí esperándome. Por eso descanso, por eso respiro, por eso sigo creyendo. Señor, no entiendo, pero confío. Amén. Tal vez hoy sigas sin entenderlo todo, y está bien. La fe no siempre trae explicaciones inmediatas, pero sí ofrece descanso para el alma. Sigue caminando, sigue confiando. Dios no se ha detenido, aunque el camino parezca lento. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que hoy esté atravesando un proceso similar. A veces una sola palabra de fe llega justo cuando alguien más necesita recordar que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo entiende.